Es que lo que estás diciendo es una cosa tan clave. Yo quiero nada más hacer una observación de que pues, nosotros tenemos 20 años conociéndolos, sabíamos de la escuela en la India, sabíamos de la escuela en Tuxtepec, sabíamos de la escuela en Puerto Escondido y nunca hilamos de que Dios estaba armando algo, ¿sí? Ni nosotros. Así es. Entonces, cuando ya un pastor tiene la idea o la inquietud de echar a andar una escuela, no se le está ocurriendo a él. Dios ya hiló varias cosas y él solamente se está dando cuenta de algo que ya está en marcha. Hola, soy el pastor Enrique Bremer, director de Sistema Educativo LAM, y hoy tengo el gusto de conversar con una de las promotoras revolucionarias de educación en la República Mexicana y en otras partes del mundo, la señora María Elena Steiner. María Elena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Pastor Enrique. Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, muy emocionada. Pues María Elena, quiero preguntarte primero que nada, ¿cómo es que una señora que vive en Estados Unidos, tranquila, bueno, no sé qué tan tranquila, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios te mete en educación? Pues la trayectoria de mi vida en educación fue un poco interesante y me imagino que muy parecido a muchas personas. Yo tengo una licenciatura en comunicación y mi tesis de la licenciatura fue en una investigación de que quería descubrir el impacto de los procesos comunicativos en la educación. Entonces estudiamos un poquito de Piaget y un poquito de Montessori, no mucho. Se hizo la investigación y me titulé, era un grupo pequeño que hizo la investigación. Y después, cuando yo me casé y empecé a tener hijos, descubrí la opción que los Estados Unidos tiene de educar en casa. Y me impactó, me enamoré de, pues, de ese modelo de casa por las muchas posibilidades y todas las ventajas y todo lo que desarrolla la educación en ese modelo, un modelo más íntimo, donde se le puede dar una atención que no individida, vamos a decir, a los niños en casa. Y de ahí inicia eso. Al paso de los años, yo he hecho trabajo misionero ya ahorita por 35 años y en uno de los lugares que estábamos trabajando es en el estado de Oaxaca. Y cuando una de las pastoras de las iglesias supo que yo daba escuela a mis niños en casa y en hotel y en camión, porque viajábamos con una maleta con libros, o sea, nosotros, yo quería mantener mi horario y la estructura porque los niños lo necesitaban para aprender. Entonces viajaba con una maleta con libros y entonces ellos les daba mucha curiosidad de qué es lo que estás haciendo y cómo lo haces. Finalmente un día me dijeron, ¿me puedes ayudar a empezar una escuela? Y fue en la ciudad de Oaxaca. Y esto ya es hace 25 años, la escuela tiene 350 niños y todavía, pues gracias a Dios, una escuela cristiana ahí en la capital. Y eso inicia, así empezamos sin saber que nosotros, en ese entonces, sin saber que nosotros íbamos, mi esposo y yo íbamos a estar ya más de una manera completa, de tiempo completo, trabajando en la educación. Entonces, ese fue el inicio y pues la trayectoria, como Dios hace las cosas, pues nos llevó a muchos lugares y aquí estamos ahorita. Ahora, tu esposo y tú también construyeron una escuela en la India. Así es. Platícanos un poco de eso. Entonces, igual, la escuela está en Chandigarh, que es en la parte norte de la India, cerca del Punjab y cerca ya hacia la frontera al oeste con Pakistán. Pero es en el norte de la India. Nosotros trabajamos en la India por muchos años y trabajamos con diferentes personas que son pastores nacionales en la India. Este en particular, el pastor Dinesh Chand ha sido un amigo de nosotros. Mi esposo lo discipuló
Es más, lo guió a la salvación, al bautizo del Espíritu Santo, lo discipuló, se casó en Estados Unidos, mi marido fue su damo de honor de la boda, y él se devuelve, después de casarse, se casó con una americana, después de casarse se devuelve a la India a trabajar, inició con unas 110 iglesias en la parte norte de India, norte-oeste, también de Chandigarh al oeste, en un pueblito turístico de la India muy bien conocido que se llama Shimla. Ahí inicia él y luego de ahí a todas las montañas del Himalaya, no a todas, pero en esa área de las montañas del Himalaya se inician esas iglesias. Y obviamente igual, ¿no? ¿Cómo que se empezó una escuela en México? ¿Y cómo la iniciaron, no? Y nos pide que tengo la visión para la educación en la India. La visión era poder introducir la educación cristiana. Ahora, la India ha tenido misioneros muy fuertes desde hace muchísimos años, o sea, más de 100 años, ¿no? Entonces, hay escuelas cristianas, especialmente si viajas del centro al sur de la India, es donde la mayor concentración de ministerios cristianos se encuentran, muy pocos en el norte de la India. Pero y por esa causa, porque en el norte hace tan poco trabajo, él quería abrir una escuela cristiana y eso es lo que inicia. Y Dios hace un milagro, construye un edificio precioso a través pues de donadores que tenían la visión para la educación en el norte de la India, en la India también, pero en el norte, en esta región. Y así empezamos. Igual, ¿no? India es bastante centralizada en cuanto a la educación. Es pues un proceso interesante para poderlo certificar allá en ese lugar, en ese país. Ahorita tiene como 120 niños. Wow. Yo he visto fotos de ese colegio, está precioso. Este, me encanta cuando se hace algo por la gente que menos posibilidades tiene y se les da lo mejor. Sí, no cualquier cosilla, sino algo digno. Qué bien. Bueno, entonces nosotros nos conocimos, mi esposa y yo, los conocimos a Don Yati hace 20 años aproximadamente y estabas haciendo eventos para mujeres en Oaxaca. Am, ¿Cómo saltas de eventos y misiones médicas a estar abriendo escuelas? Esa trayectoria, pastor, pues es de Dios, o sea, y todas las cosas son de Dios, ¿no? Pero sin embargo uno camina en un proceso. Estábamos muy enfocados en esta parte de nuestro llamamiento y obviamente es el mismo llamamiento a misiones en este sentido, en el sentido de ser personas que llevan el evangelio a lugares remotas y rurales. En mi caso, a áreas empobrecidas, con muy bajos niveles socioeconómicos, pero en lugar de estar trabajando con mujeres y en lugar de estar trabajando con, pues, conferencias de liderazgo, ahora en la educación. Y de una manera muy sobrenatural, un día el Señor habló a mi corazón y me dijo, ya no vas a estar haciendo lo que estás haciendo. En ese entonces también nosotros en Florida teníamos el ministerio allá de tiempo completo. Entonces eran estas varias áreas o formas de ministerio en las cuales Dios nos había abierto puertas y teníamos el centro de rehabilitación para mujeres saliendo de la prisión y de la cárcel. Interesantemente, no era un centro de rehabilitación nada más en los cuales ellas venían y recibían una cama y luego tratamiento, ¿no? Para la rehabilitación de la adicción a las drogas, Sí. sino que nosotros desde el principio se le puso también, el ministerio se llama Second Chance Training Center. Entonces Ok. tenía esa faceta educativa. Es como que sin haberme dado cuenta, trabajamos en esta área de la educación. Yo creo que algo muy importante que tenemos que entender y que es muy sencillo, el Señor nos habla en Romanos capítulo 1, capítulo 2, habla de la transformación de nuestra mente a través de la renovación, o ser transformados a través de la renovación de nuestra mente. El proceso educativo renueva la mente. Entonces, para mí era muy sencillo ver que si la mente va a ser renovada, tiene que tener una estructura y algo sistematizado que trabaja progresivamente en cambiar la manera de pensar, nuestros hábitos, nuestros
pues sí, ahora sí que nuestras costumbres, hasta en maneras de leer la palabra de Dios, en manera de la oración, todo eso creía yo o lo veía como que necesitaba tener un formato organizado y ordenado para que pudiéramos ver el progreso, ¿no? Entonces así se forma Second Chance Training Center y trabajamos capacitándolas en formamos clases de lo que se llama Employability Skills. Veíamos que la ética profesional de empleo era muy baja, entonces les enseñamos habilidades de cómo trabajar o sí, de ética profesional, de ética de trabajo y cosas muy sencillas, ¿no? Cómo trabajar con finanzas y muchas de las cosas que ahorita los centros de rehabilitación están haciendo. Entonces, estábamos trabajando, empezamos eso como en el año 2004, 2003, al 2013, y en el 2013 el Señor me dijo, ya no vas a hacer esto. Y tengo un sueño, y en el sueño Él me dice, yo te quiero enseñar, pero estás muy ocupada, ¿no? Entonces, vas a transicionar donde estás a donde te voy a llevar. Y yo empiezo la maestría, paso de la licenciatura a la maestría en liderazgo ministerial, y allí alguien plantó una semilla en mi corazón. Y esa semilla, ellos decían que de todos los doctorados, si nosotros podríamos tener un efecto en la formación de políticas que cambiaran la condición humana en alguna área, el doctorado de educación era lo mejor, porque el doctorado en educación tenía un alcance amplio. O sea, si tú haces un doctorado en matemáticas es muy específico, o en alguna ciencia específica, vamos a decir, biológica o en médico, en lugar de especialidad médica, es muy específico, pero en lo que es la educación, tú puedes abarcar específicamente las ciencias políticas. Y te da entrada, Entonces, parte de lo que llevó ese doctorado era la formulación de políticas políticas. Cómo formular cualquier política educativa. Y a mí eso me quedó una semilla porque trabajando intensamente en el estado de Oaxaca, yo siempre veía y observaba una anomalía. Yo tenía esta pregunta, ¿por qué el impacto de la iglesia en el espíritu humano se refleja poco en la condición humana, o sea, en el sufrimiento humano? O sea, las iglesias pues tenían salvación, tenían una vida espiritual, pero no se reflejaba en ninguna transformación. Igual seguían sin agua, igual serían muy empobrecidas. Particularmente en la educación, ellos no ofrecían ninguna alternativa pues a la problemática nacional de México, que es muy real. Sí. El sistema educativo hace sus esfuerzos y pues es muy encomendable eso, ¿no? Pero no se da abasto. Entonces, yo siento que el evangelio levanta la pobreza. No lo siento, yo lo veo, ¿no? Sí. Eso es definitivo. Sí. Entonces, pero luego también debe de ampliar nuestras capacidades de análisis, ¿no? Entonces, si mi niño no tiene acceso a una escuela porque no hay una escuela, porque el profesor no viene, porque no tuvieron presupuesto para enviar un equipo de docentes, lo que fuera la problemática de la escuelita local, voy a hacer algo. Y esa mente nunca se veía, ¿no? Lo podíamos ver en ninguna, no había esa reacción, podemos decirle, o esa acción, ¿no? Entonces, cuando viene esa posibilidad, dije, ¿sería posible que pudiéramos, y conociendo el modelo de charters americano, sí, que pudiéramos proponer al gobierno? Déjame, charters es un tipo de escuela que recibe algún financiamiento público, pero tiene independencia en cómo maneja su contenido. Así es, exactamente. En México pues no lo tenemos, no existe esa modalidad, no. Entonces yo digo, bueno, en esa semilla que se plantó en mi corazón, en cuanto a políticas, a la formulación de políticas gubernamentales que pudieran mejorar la vida humana, sería posible que se pudiera hacer algo
para que pudiera el gobierno ayudarnos Ujú. a ofrecer dentro de la iglesia, saliendo de la iglesia, una alternativas educativas, ¿no? Sí. Y eso fue la semilla. Empezamos el doctorado, el Señor transiciona y nos enfocamos. Entonces, pero inicia así, pastor. Y toda la idea era que el Estado estaba empobrecido, que era una pobreza generacional y fija, nada la estaba tocando, Ujú. ¿no? Entonces, Perdón. O sea, gente aceptaba a Cristo, gente estaba en la iglesia y su pobreza y su ignorancia seguían iguales. iguales. Sí, no, esa parte no se tocaba. Y vemos pues el gozo, la danza, todo, gracias al Señor. Pero el Evangelio, pues es educación, o sea, si vemos a Gamaliel, ¿no? Cristo fue educado en la sinagoga Así es. y vemos por lo pronto Pablo, ¿no? Que era un erudito, o sea, ellos tenían la manera no la manera, pero ellos creían en la educación sistemática, enseñar los valores, ¿no? Enseñar toda la palabra de Dios, la ley, de una manera sistemática. Y luego ellos fueron los que empezaron a branch out, a salir a otros ámbitos de la sociedad, de la vida humana, a la ciencia, la historia, la filosofía, ¿no? La literatura, la escritura, se inventa la escritura. Entonces, iniciamos así como con esa manera. Entonces, en el 2020, uno de los pastores del área de Oaxaca que trabajamos, él fundó 89 escuelas, 89 iglesias, 79 iglesias y ahorita tienen ya 80 iglesias. Ah, ese año su contadora, su abogada, vino y le dijo que empezó a compartir con él que el Banco Mundial había cambiado precisamente políticas de los requerimientos en cuanto a los países que estaban recibiendo ayuda internacional, Ujú. económica internacional, que para poder, esto fue en 2019, 2020, que para poder recibir esta ayuda, ellos tenían que hacer la inclusión de ciertas ideologías y nuevas filosofías que iban a ser incluidas en los libros de texto de estos países. Entonces él, pues asustado, me dice que vamos a hacer todos los hijitos, los niñitos de las iglesias que están en la sierra, que están en Oaxaca, donde hemos estado trabajando, están en la escuela pública y es en contra de nuestra fe. Lo que están promoviendo estos libros está en contra de nuestra fe, de nuestras creencias, de nuestros valores. Yo había iniciado el doctorado ya en el 2017 y el programa que yo hice, porque cada universidad diseña su doctorado de una manera muy individual, me había llevado a mi practicum. Y yo recuerdo que, como yo sabía que ustedes estaban trabajando en el área de educación, yo te hice una llamada por teléfono y te dije, ¿me dejas hacer mi practicum con LAM? Entonces, había una pequeña propuesta de un análisis de un pequeño programa, o que no es tan pequeño, que se llama Raíces. Y ahí conocí los aspectos de lo que, cada una de las piezas que se necesitan para iniciar una escuela. Entonces, cuando el hermano Dwayne viene conmigo, me dice, ¿qué vamos a hacer? Pues yo empecé a orar, ¿no? Otra pieza importante para una escuela es el mapa curricular. Y vemos que el LAM había actualizado ya en los últimos años, creo que fue en 2017, 18, A partir 17, del 17 17, empezamos a renovar todo lo que... todos los Así libros. es. Entonces, yo dije, bueno, ya tenemos un esquema de piezas de cómo se inicia una escuela. Y luego tenemos mapa curricular, cristiano, con integración de fe, que era lo más importante, ¿no? Y luego tenemos edificios que no se usan de lunes a viernes. No teníamos que gastar ni un quinto. Me sentía como Uber cuando Uber empezó. Que ellos transformaron, Airbnb sí transformaron el turismo sin invertir $1 en Así un es. carro, nunca, ¿no? Yo decía, wow, sí, aquí creo que algo se puede hacer. Y empezó Dios a formar cada una de las piezas, el proceso de cómo empezar las escuelas, el mapa curricular, y nos faltaba una última pieza muy importante que eran los docentes. Pero como tiene esa modalidad Libros Águila, ¿no? Lo que es la plataforma LAM, perdón.
de poderse usar efectivamente por una persona laica, Así ya es. sea una madre con graduados de tercero de preparatoria de preferencia, y luego jubilados de ingeniería, de medicina, de geografía, perdón, de leyes, ¿no? Ah, podíamos capacitarlos y que se empezara una pequeña escuelita, ¿no? Entonces, platicamos el hermano Benio y creo que podemos empezar las escuelas un poco con la experiencia de las otras escuelas. Iniciamos la de la capital, otra más en Puerto Escondido, una en Tuxtepec y la de la India. Y todo esto era muy orgánico, pastor. Nosotros poníamos, poníamos pedacitos de currículo aquí y aquí, allá, no teníamos LAM. Ellos contrataban los docentes, los buscaban, lo hacían en las instalaciones de la iglesia. O sea que un poquito de experiencia, pero ya viendo la imagen completa y las piezas en cada lugar y teniendo ya el conocimiento de lo que Raíces nos había compartido a través de ese análisis. Y así iniciamos, hace la propuesta. Entonces iniciamos con 13 escuelas en el estado de Oaxaca y una en Guatemala. El primer año. El primer año, y pues con las 4 que se habían iniciado ya eran 17. Oye, todo lo que la gente tiene de reticencia, de que no me lanzo, tú lo tienes exactamente al contrario. 13 escuelas de un jalón. Sí, sí. Hay algo muy espectacular y muy precioso de parte de Dios, que hay emprendedores, pastores en muchos lugares, y quizás estén escuchando o viendo esta podcast, que ellos han querido empezar una escuela y no saben cómo, ¿no? Y yo creo que fue el caso de ustedes también. Sí. Entonces, Dios nos ha hecho facilitadores, ¿no? Nos ha unido. Es que lo que estás diciendo es una cosa tan clave. Yo quiero nada más hacer una observación de que pues, nosotros tenemos 20 años conociéndolos. Sabíamos de la escuela en la India, sabíamos de la escuela en Tuxtepec, sabíamos de la escuela en Puerto Escondido y nunca hilamos de que Dios estaba armando algo. ¿Sí? Y nosotros. Así es. Entonces, cuando ya un pastor tiene la idea o la inquietud de echar a andar una escuela, no se le está ocurriendo a él. Dios ya hiló varias cosas y él solamente se está dando cuenta de algo que ya está en marcha. ¿Sí? Y me encanta, me admira, me fascina la preparación de Dios, porque así trabaja en su cuerpo, ¿no? Y algo importante aquí a lo mejor hacer notar es la necesidad de poner diligencia a aquellas cosas las cuales Dios está impresionando, poniendo una impresión en nuestro corazón, que toman mucho esfuerzo. Para mí, yo empecé el doctorado a los 54 años, 55 años. Bueno, no, un poco más porque me tomó 4 años y medio y me gradué a los 60, 61. Entonces, si no lo hubiera hecho, no estuviéramos aquí. Sí. Y yo sentía que me sacaban la sangre, o sea, era a nivel académico en inglés en Estados Unidos y yo decía, Señor, no la voy a poder hacer. La tesis o disertación del doctorado fue en un tema secular, no lo hice en nada, fue una exploración de la educación en el estado de Oaxaca. Y entonces, mucha lectura, poder comprender los fenómenos educativos en México, en todo el país, y poder entenderlo para poder aportar de una manera válida, ¿no? Y Lo que en un Dios hizo. doctorado, pues el 90 o más por ciento de todo lo que ahí sucede depende del estudiante, no de un maestro. Así es. ¿Sí? Así es. Así que traes una carga muy considerable Sí. para desarrollar todo este estudio. Traía una ventaja muy grande, el que como yo he trabajado mucho en el estado de Oaxaca, yo tenía los pies en las trincheras. Sí. Entonces, de una manera casi como antropología, porque uno de los modelos de investigación principales de la antropología es la etnografía, y la etnografía la hace uno en el campo, ¿no? Ujú. Y aunque yo no estaba ya en Oaxaca, pasé mucho tiempo en Oaxaca, que me dieron todas estas ideas o estas preguntas, o sea, trajeron a mi mente estas preguntas. Y en todo esto hay una progresión, pastor. Entonces estamos en este punto, hay la necesidad por las resoluciones internacionales, estas ideologías agresivas en contra de nuestra fe, hay la necesidad de las escuelas por la deficiencia en el área educativo, pero, y esto es muy válido, ¿no?
Sin embargo, algo que descubrimos, un descubrimiento es que fue increíble para nosotros, es que la iglesia no estaba educando a sus hijos. O sea, los hijos, la mayoría de los hijos, estoy hablando de los hijos de los padres de familia de la Sí. iglesia, y si son en bajos niveles socioeconómicos, son educados por las escuelas públicas. Entonces, viene una urgencia de parte del cielo, es decir, no podemos hacer esto. Y empezamos, entonces, otra vez otra trayectoria de encontrar la esencia de la educación, ¿no? Nosotros sabemos, si es pobreza, la educación puede levantar pobreza. No siempre la levanta. Y eso era parte de lo que habíamos leído en todos los estudios científicos, de lo que yo descubrí en los estudios científicos, que hay estudios que tienen datos científicos que prueban que aunque la educación tiene el potencial de transformar la vida, la condición humana, no siempre la transforman porque no toda la educación es la educación que va a ser transformativa, Eso. ¿no? Nosotros O sea, sabemos, hay mucha información y mucha impartición de conocimiento que no mejora la condición humana. así es, Entonces hay que escoger correctamente no solamente contenidos, sino metodologías. así es. Estaba yo viendo en un libro de Francis Bacon. Yo creo que hasta el mundo secular sabe quién es Francis Bacon en cuanto a la educación. Le escribió este libro, El avance de la educación. Y él hablaba de dos cosas importantísimas como el propósito de la educación. Primero es dar gloria a Dios. Sí. Glorificar a Dios en el sentido de que como Él nos hizo a su imagen y semejanza, cuando un ser humano logra en la plenitud para lo cual Él fue creado, esa expresión de la plenitud del ser humano Eso creado como Dios, glorifica a Dios. inmediatamente da gloria a su creador. Como, vamos a decir, la novena, esta pieza musical de Beethoven, Sí. cada vez que la escuchas, o sea, Te levanta. te das cuenta que le da gloria al escritor, ¿no? Tú escuchas cada uno de los tonos o te maravillas de la música y inmediatamente le da gloria al Sí. escritor, a quien la escribió. Sí. Y lo vemos así en el arte, lo vemos en los descubrimientos, lo vemos pues ahorita vemos a Elon Musk y todo lo que está haciendo. O sea, la plenitud del cumplimiento del propósito de aquello para lo cual fue creado, aquella cosa, en nuestro caso personas, siempre glorifica al Creador. Y la pieza musical y la obra de arte de Dios somos nosotros. Somos nosotros. Y es la educación la que va entonces a ampliar nuestras capacidades, ampliar, a darnos el entendimiento de lo que somos, a darnos a entender la identidad de lo que Dios, de Él mismo, que quiere plasmar en nosotros. Hablando de los conocimientos académicos, o sea, obviamente tenemos mucho de la Biblia, ¿no? Y eso es innegable. Entonces la educación forma la fe. Estamos hablando de una ocasión que va a transformar el corazón a través de la fe, a través de la formación de la fe, de la formación de carácter y la formación académica en excelencia, ¿no? Sí. Y una segunda parte que Bacon menciona es que el propósito de la educación es para el alivio de la condición humana. O sea, Pues es amar a Dios y amar a tu prójimo. Amar a tu prójimo. Sí, glorificas a Dios, que cuando tú amas a Dios eso es lo que sucede, cuando tu vida lo refleja eso es lo que pasa, pero luego aliviar la condición humana. Wow. Sí, pues es amar a tu prójimo, pero en términos reales, no nada más decir cosas bonitas. Así es, pastor, que nos podamos involucrar en lo que les afecta y que a través de los procesos educativos le demos la oportunidad a Dios de darnos ideas creativas que van a transformar y a sanar nuestra tierra y nuestras comunidades. Sí. Es impactante el potencial de la educación. Es muy interesante que las mentalidades religiosas a lo largo de la historia no han hecho nada por la condición del ser humano, porque supuestamente lo espiritual es lo único que importa, pero el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Dios nos hizo un ser con todas estas partes y ignorar, ¿verdad?, la parte humana, la parte material del ser humano, pues hunde a las personas, porque gente que es miserable económicamente,
y que es ignorante en términos de conocimiento, pues su vida espiritual es nada. Así es. No mejora la pobreza, no lo hace una persona más cerca de Dios, todo lo contrario. Así es. Yo leí un pequeño escrito de Abraham Lincoln Ujú. y pues es una persona, él fue una persona extraordinaria y él hablaba a favor de la educación universal, Sí, en el sentido de que todos deberían, la educación debería ser debe ser obligatoria a todo ser humano, ¿no? Y él decía, él era muy sencillo, aunque él era un abogado y era presidente de los Estados Unidos, sí, he was a lawyer, ¿no? Extremadamente inteligente, él decía, miren, en términos laicos, dice, Dios le ha dado a todo ser humano una mano, las manos, y le ha dado una boca para comer, sí, ¿no? Las manos para proveer, para producir algo, la boca para comer y la mente para pensar. sí, Entonces dice él, si un ser humano se educa, va a poder crear aquello con lo cual él va a comer, ¿no? sí. Entonces, no tiene por qué ser pobre, no tiene por qué ser de un sistema social al cual se le esté manteniendo porque es pobre, Ujú. porque dice él, como se nos ha dado esa capacidad y esa habilidad, o sea, hablando de, la, de lo que es la llenura de un ser humano pensante, Sí, somos seres pensantes con una inteligencia y una capacidad de producir. Entonces él decía, bueno, si un ser humano, dice, no puede pensar, digo, y no está educado, pues no va a pensar para poder producir. Pero si después de haber sido educado no puede pensar y no quiere llevarse la comida a la boca que está produciendo, pues entonces, como decía el apóstol Pablo, el que no trabaja, que que no tampoco coma, coma. pero el gobierno no te va a mantener, ¿no? Así O es. sea, es toda una manera de Pero ver. entonces una mente que es educada, que se le desarrolla su capacidad de análisis y de resolver cosas, ¿verdad? Esa persona puede producir, va a tener la capacidad de producir Siempre, y automáticamente sale de la siempre, pobreza. siempre. Yo Sí, conocí a un joven, él tenía 30 años en el 2015, tremendo innovador, sí. una mente de verdad brillante. Y él un día me dijo algo que me impactó, me dijo, si yo camino en una cuadra, yo puedo ver 50, 70 oportunidades en una cuadra. Wow. O sea, ¿qué tipo de ojo? ¿Qué tipo de Y atención de y mente? atención y Sí. de mente. Y él decía, él me lo decía porque él me decía, nadie tiene que vivir sin oportunidades. Ujú. Porque, y sin posibilidades, porque ahí están, dice. Solamente es que, y él era un chico muy educado, un chavo muy educado, no las podemos ver Ujú. por muchas razones. Y una de esas razones es por la falta de la educación, ¿no? Sí, Dios desea, él odia la pobreza, él odia la ignorancia. Lo así escuché es, de la pastora Tita eso, pero también él odia la pobreza, la miseria. así es. Dios no hizo al hombre para ser pobre. No, al contrario. Y pues obviamente para ser de provisión y de bendición a toda la raza humana. María Elena, digo, todo esto es lo que nos inspira y nos mueve y a hacer lo que tengamos que hacer por educar, Sí, así es. porque a mí se me hace una cosa muy dura personalmente ver una persona cuya mente está cerrada y aunque tenga todas las oportunidades del mundo, no las puede ver, no puede echar mano de ellas y mucha de la forma en que se ha educado en el mundo, no solamente en nuestro país, no desarrolla la capacidad de pensamiento. Así El, es. el niño memoriza cosas sin entenderlas, vive básicamente para sacarse una calificación, no para aprender. Así es. Dime algunos de los cambios que tú has visto entre niños y maestros y pastores en el trabajo que estás haciendo. Nosotros tenemos, bueno, con Proyecto Alas, empezamos iniciamos proceso en noviembre del 2020 y ahorita estamos iniciando nuestro quinto ciclo escolar. Sin embargo, retrocedamos un poco a aquellas escuelas que se iniciaron en el año 2000, como la Erich Pollins en la ciudad de Oaxaca. Precisamente yo acabo de escuchar uno de los testimonios, un padre de familia no cristiano, cuando supo de la escuela, una escuela con valores. Y creo que es muy atractivo para las personas que quizá
tienen una fe católica, no profesan una fe cristiana, pero es muy atractivo para ellos la manera en que nosotros hemos implementado los valores, estamos dando los valores en estas escuelas de una manera tan intencional y como que Dios ha dado una revelación y un conocimiento de qué es lo que queremos, ¿no? Una persona que honra, una persona que respeta, una persona disciplinada para la productividad, ¿no? O sea, estamos muy específicos e intencionales en lo que está sucediendo. Entonces, este padre de familia pone a sus niños en la escuela y estos niños son alcanzados por el evangelio en la escuela. Y luego los niños llevaron el evangelio a la casa. Y el padre de familia recibe el evangelio en la casa. Después el padre de familia desea, no solamente se queda ya con el trabajo, sino que empieza a tener un deseo en su corazón de entrar al ministerio. Ahora el padre de familia es pastor y está pastoreando a otras personas, está llevando el evangelio a estas personas, ¿no? Y todo inicia en un salón de clases, sí, porque llevó a su niño a esa escuela. Esto en el área que es muy importante, que es la evangelización. Tiene un gran potencial. Ahorita es como un paréntesis en la pregunta, entiendo la pregunta, pero como estamos en este tema, el potencial de poder alcanzar a la comunidad con un interés genuino de nuestra parte de desarrollar la mente, los corazones, el carácter y la salud del cuerpo humano en una escuelita de estas, es muy grande para la aceptación de las personas que no conocen al Señor al Evangelio, porque empiezas a quitar los muros de lo que es el Evangelio. Ya no es esta iglesia, es aquella, ¿no? Sí. ¿Dónde adoraremos? ¿En Jerusalén o en Samaria? En Samaria. Sí. En espíritu y en verdad. Cristo no murió para establecer un edificio de concreto o de ladrillo. Vino para hacer su habitación en nosotros y liberar, o sea, la liberación de la raza humana, ¿no? Sí. Esto lo hemos visto. En cuanto a los testimonios que tenemos, recuerdo una pequeña niña de preescolar 3. Y esto es algo ya, yo estoy descubriendo que nosotros venimos a algo que ya Dios ya está haciendo, o sea, son dos aspectos que se encuentran y se abrazan, ¿no? Como la justicia y la misericordia, como dicen los salmos, que se encuentran y se besan. Pero en este caso, le acababan de hacer exámenes, a ella es parte de nuestros grupos pequeños, estaba siendo enseñada por una abuela, una abuela indígena, wow, porque sus papás trabajaban todo el tiempo y ella quería ser enseñada con estos libros de LAM y en estas escuelas. Entonces, su escuela la toma y la abuela la toma, pero la están llevando a esta escuela más grande para ser evaluada y asegurarnos que sus procesos están llevándose bien y está progresando. Entonces, yo llego donde ella está y la veo y la conozco, Irmita, ¿cómo estás? Y la abrazo, ¿no? Y le dije, ¿cómo te fue en tu examen? Ya sabía que la acababan de evaluar. Te sacaste un 10. Me saqué un 17, me dice. Chiquita, sí. O sea, no era suficiente un 10, pastor. Sí, claro. Imagínate, ¿no? Y el asunto de la fascinación con los contenidos, con lo que está aprendiendo, con todo, hasta su abuela, la cercanía en este caso, la escuela más grande, todos los otros estudiantes, ¿no? Pues no la evaluaron al segundo día. Entonces el segundo día, y ahora, porque eran es un proceso de 2 pasos, de 2 fases para hacer la evaluación. Y ahora, Ermita, ¿cuánto te sacaste? No, ahora me saqué un 20, dice, no me entendí, 17 al 20. A mí me sorprendió muchísimo su respuesta, ¿no? Yo creo que un poquito eso puede expresar. Algo muy importante que hablamos en esta educación que transforma corazones, que glorifica a Dios y que alivia la condición humana. Una pieza que es la joya de una escuela son los docentes y los maestros, y no quiero no comentar acerca de esto porque es la pieza más importante de nuestras escuelas, ¿no? Entonces, algo que estamos haciendo, nos hemos embarcado es poder transmitir esto para ellos, para que ellos lo puedan transmitir a los pequeños.
y los directores, y entonces los pastores y los padres de familia. Es un trabajo exhaustivo, intenso, Sí. y obviamente no estamos donde vamos a estar, donde queremos estar, Pero tampoco estamos donde donde estábamos, estábamos. exactamente, así iba a decir. Y con mucho anhelo, mucho deseo de seguir avanzando a medida que el Señor nos guíe. María Elena, cuando tú vas a zonas que nunca antes han considerado abrir un colegio, a personas que pues están batallando, ¿verdad? Económicamente, culturalmente, tienen limitantes y nunca han considerado, y tú vienes y les planteas la posibilidad de abrir un colegio que cambie la vida de sus niños, ¿cuáles son algunos de los obstáculos en la mente de las personas? ¿Cuáles son algunos de los principales que enfrentas? Eh, el principal obstáculo son las finanzas, porque requiere una inversión, siempre va a requerir una inversión del emprendedor. Es una inversión que no se paga a nosotros, ¿no? Es porque no estamos poniendo una mesa con un libro. O sea, los pasos de este proceso de cómo iniciar una escuela llevan específicamente el área legal, Sí, el área fiscal, administrativa, financiera, todo el área académica y luego todas las materias suplementarias, ¿no? Cosas áreas en las cuales hay muchas ventajas por ser iglesias, como la música. La mayoría de las iglesias tienen un dirigente de música, un maestro de música, pues ya está el maestro de música, no se tiene que contratar extra, no hay un gasto, ¿no? Pero los docentes que van a estar necesitan un poco pues no un poco, necesitan un salario para que ellos también puedan proveer a su familia. Yo estoy encontrando que nosotros no podemos decir, estamos desarrollando esas capacidades para levantar la pobreza y mantenemos en pobreza a los que lo a los están que lo están desarrollando. desarrollando. Claro. Entonces no podemos. Entonces se planifica bien, se da la visión a la iglesia, a los padres de familia, tienen que cooperar algo, ¿no? Y de momento, ellos, esto es demasiado para nosotros, ¿no? Eso es uno. El otro es que precisamente porque el proceso está bien hecho para que la escuela esté bien hecha, y creo que parte de que el proceso se ha esquematizado, se ha hecho bien el esquema, es el éxito de la longevidad de algunas de las escuelas que ya están ahí 25 años, 21 años, Sí. ¿no? 10 años. Eso los asusta, los desanima. A veces las comitivas de las iglesias. A ver, explícame comitivas. Las comitivas son como ¿cómo se llaman? Los grupos de líderes que rodean al pastor. Okay. El pastor está listo para empezar la escuela y habla de las reuniones con las comitivas y de liderazgo, pues empieza, no se puede por eso, no podemos pastor por eso, no podemos pastor por aquello, etcétera, ¿no? Y no se empieza. Entonces, yo he tenido escuelas que ese ha sido el caso y un rayito de luz se levanta, una maestra dice, no se preocupe, pastor, yo la voy a hacer aunque empecemos con poquitos niños, si me da la oportunidad de empezar con una prueba piloto, que los líderes estén abiertos, vamos a hacer una prueba. Si no funciona, se cierra, pero ¿qué se pierde con la prueba, no? Entonces, les llamamos pruebas pilotos, se inician así y Dios está regando y floreciendo, pero esos son uno de los obstáculos, Okay. algunos de los obstáculos. Okay. ¿Y qué es lo que tú ves que a pastores, inclusive algunos de los miembros de las comitivas, qué es lo que los tiende a jalar así a hacerlo? ¿Qué son las cosas que no pueden dejar de ver que es una oportunidad de Dios en lo que se le está proponiendo? En nuestras iglesias, en nuestras escuelas, Pastor Enrique, hay pastores preciosos, todos, yo voy a decir todos, pero algunos sobresalen más en esta carga. Ah, ah, esto es como que, esto es el mover del Espíritu Santo sobre la iglesia. Es el tiempo para esto. O sea, Sí. podía haberse hecho en el siglo XVIII o en 1940, no sé por qué, es un misterio, pero aquí estamos, ¿no? Sí. Y como dije yo, cuando vamos, Dios ya llegó allá. Entonces, estos pastores tienen esta urgencia de educar a sus hijos, están viendo la necesidad. También ellos mismos están comprometidos con la educación. Yo conozco pastores que ellos mismos eran docentes o habían sido directores de escuelas antes de iniciar,
o han sido profesionistas, ellos mismos han sido desarrollados, Sí. ¿no? A través de la educación, quizá algún abogado que vino a ser pastor, algún economista que vino a ser pastor, y entienden la capacidad de los procesos educativos en la mente de una personita. Wow. Pues yo sé que el desafío es muy grande. Ahora que estabas describiendo, no solamente es las finanzas de que hay que hacer gastos, sino que hay procesos legales y muchos de estos hombres nunca han hecho un proceso legal con alguna oficina del municipio y cosas por el estilo, cuestiones fiscales, hay que llevar a cabo una contabilidad. Pero yo he visto una cosa en las iglesias que inician escuelas, y es que el pastor y la iglesia crecen y maduran como Siempre, personas. siempre, pastor. Les hace un bien a las iglesias. Fíjate, no estoy hablando ya de la escuela, Sí, sí, pero a la iglesia le hace un beneficio enorme que el pastor esté involucrado en levantar una escuela, porque él se vuelve una persona mucho más capaz en muchos sentidos en beneficio de la iglesia. es un común denominador, yo lo he visto también. No sin retos. Claro, Y eso podemos decir que en aquellos que han cerrado, si en algunos que hayan cerrado, todavía no tenemos ese caso, pero si aquellos que ya han cerrado es porque sí los retos pues son a veces extremos, ¿no? A veces también hay algún fallecimiento de una persona muy cercana o cosas más serias, pero es cierto, en aquellos, o la mayoría que han permanecido, que yo conozco, que he tenido contacto, de verdad, la iglesia ha florecido. Y el impacto en la comunidad, el impacto, la presencia, ¿no? De respeto. eso, eso yo lo he visto, porque la gente afuera valora la educación. Y cuando un grupo de cristianos a conciencia se ponen a hacer una escuela, van a hacer algo bien, van a hacer algo mucho mejor de lo que es normal. Y la gente de afuera lo valora muchísimo. Y yo he visto que eso les abre el corazón al Evangelio, porque esta es una escuela que está relacionada o que existe por causa del Evangelio y los empiezas a exponer, les abres una puerta. Así es. Por ejemplo, en nuestras escuelas y yo, en todas esas, incluso en las afiliaciones con el sistema educativo LAMNO, se están aceptando niños con discapacidades, Ujú. ¿no? Con necesidades especiales. Son papás que con mucho, con una trayectoria de mucha dificultad, muchas crisis, porque constantemente son rechazados los niños en los lugares donde vas. No, no los traigas, no los traigas. Y nuestras escuelas los están abrazando, ¿no? Al principio pues era mucha oración, llegaba el niño y no sabíamos qué pasaba, ¿no? Y los papás a veces no dicen, y el chiquito nomás está ahí. Pero ahorita ya se está formando todo un programa específico para la inclusión de estos pequeños, de una manera en la cual ellos mismos puedan progresar, porque pues no son niños que son tontos, No, tendrán esa discapacidad, pero de una manera guiada, con profesionales y con la educación y con más importante que en todo, ¿no? Con la oración, Dios hace milagros. Me decía esta persona que nos está ayudando, dice, yo inicio mis pláticas con los padres de familia de niños con necesidades especiales, con aquel versículo que Jesucristo mencionó y les preguntó a los discípulos o a las personas que se habían reunido acerca de aquel niño, aquel jovencito que tenía un problema, y les pregunta a los padres, a las personas, ¿quién pecaron? ¿Él o por sus sus padres? ¿Quién padres. pecó? Él o sus padres. Y me encantó esa filosofía de ella como maestra y como la que nos va a ayudar a dirigir ese programa, porque inicia diciendo, nadie pecó, no pecó, es para que la gloria de Dios se manifieste. Y la gloria de Dios, nuevamente, pastor, si nosotros creemos compasión, que es para el alivio de la condición humana, nosotros vamos a tomar esa milla, vamos a hacer esa milla extra para crear algo en la cual Dios tenga la oportunidad de hacer milagros, ¿no? Qué bien. María Elena, nuestro tiempo se va acabando y podemos platicar otras 2 horas, pero ah, ¿qué le dirías tú ahora a pastores o gente en las iglesias que traen una carga por la educación y que están titubeando, que tienen miedo a lanzarse? ¿Qué palabra les darías que les pueda ayudar a ellos? Quisiera asegurarles
que es de Dios, por sobre todas las cosas. Y hemos aprendido en nuestra vida de fe que lo que es de Dios, Dios lo hace y nos da la gracia. Lo que estamos viendo nosotros, y yo sé que es lo que ustedes están viendo, es algo extraordinario, mucho más allá de nuestras habilidades. La única razón es porque es una gracia que viene día a día. Verdaderamente no puedo ponerle palabras. Es lo más difícil que he hecho en toda mi vida. Es lo más precioso y emocionante que he hecho en toda mi vida. Y segundo, no están solos. No están solos. Esto es nosotros, ustedes, Sistema Educativo LAM, tan impresionante cómo Dios los trajo en este tiempo histórico a la iglesia, y en este momento somos solamente una pieza de muchas piezas. Sí. No están solos, no van a estar solos, no estamos solos. Sí, así es. Wow. Pues el deseo de toda persona que sigue a Cristo, que ha nacido de nuevo, que Dios le ha dado un corazón nuevo, es que quiere agradar a Dios, quiere glorificar al Señor, quiere que su vida refleje quién Dios es. Sí, esa es la primera parte. Así Y es. luego quiere hacer algo por la persona que está cerca de él. Y mi esposa dice una cosa cada rato, dice, Dios está en la educación. En ese momento, Dios está en la educación. Yo me he puesto a estudiar a través de la historia y de la escritura y encuentro que la educación ha sido central para Dios desde un principio. Sí. O sea, ¿qué haces con tu niño determina tu futuro, determina tu destino? Esto lo vemos desde Génesis 18 con Abraham. ¿Y qué hace una iglesia con sus niños? También determina su futuro. Entonces, sí es mucho trabajo. Yo trato de animar a las personas, pero no contarles mentiras, ¿verdad? Les digo, Sí. va a ser mucho trabajo, va a ser complejo, va a costar dinero, vas a sudar y Vas a desvelarte, llorar. pero Sí, así. Dios está en medio de ello. Muchas gracias, María Elena, no solo por estar aquí, más por el trabajo que haces, por el corazón que tienes, y que Dios te siga dando sabiduría, puertas abiertas, Amén. y que muchas personas que todo esperaban, menos ser educadores, como es el caso de mi esposo y mío, y como Y es el el caso de mío. Don y tú, Así es. que también ellos se encuentren en esta maravillosa tarea. Muchas gracias, Pastor Enrique. Es un honor. Fue un honor. ¿Pudieras orar por los pastores y directores y maestros que están escuchándonos? Claro que sí, Padre. Gracias, Señor. Padre, sabemos que tú estás haciendo esto. Y yo te pido, Señor, que tú enciendas una llama en todos los pastores, los educadores que nos están escuchando y que vieron este podcast hoy. Señor, derriba y quita todos los bloqueos que estén enfrente de ellos. Señor, abre sus corazones y sus ojos a las posibilidades y a toda la gracia que va a venir sobre ellos para ayudarles a cumplir todo lo que tú estás poniendo en sus corazones. Padre, gracias que ellos son gente valiente. Y gracias, Padre, que como aquella persona dijo, que podamos decir 1,000,000 de sís. Sí, 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 1,000,000 de veces, Padre, para que tú puedas cumplir tus propósitos en nuestras vidas, en las vidas de las personas en nuestras iglesias, en las vidas de nuestros hijos, en las vidas de los hijos de esta nación, y transformar nuestra nación, transformar Latinoamérica, transformar el mundo a través de lo que estás haciendo. Gracias, Padre, que tú lo haces en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este podcast y muchas gracias por estar considerando seriamente el abrir un colegio o por ya haberlo abierto. Les queremos animar. Dios está en medio de una revolución en la educación en América Latina, en el mundo de habla hispana. Ustedes son parte de ello. Lo que ustedes hacen es extraordinariamente valioso para Dios y para las personas que afectan. Que Dios los bendiga ricamente.